Hemos llegado a la proclamación de la palabra que vamos a introducir con el texto de la Lectio Divina en Juan 11, del 1 al 27, todos en pie para dar lectura alternada. Juan 11, del 1 al 27. Inicio con el 1 y nos unimos en el 27. Dice así la Escritura: Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y llamaba Jesús a Marta, a su hermana, y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Y dijeron a los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: Vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Todos. Le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. En respuesta a esta lectura, cantemos el himno 309, Tras la tormenta, el arco iris. De la parte número 14 del himnario, La vida futura, letra por Ernesto Barocio, armonizada por Javier Corona Vázquez. Tras la amargura, la alegría,
la serie de sermones doctrinales basados en el Catecismo de Heidelberg. El título del mensaje es El consuelo que da la resurrección. Dejo lugar al pastor, estemos prontos para oír la palabra. Les invito, hermanos, a que abramos la Escritura una vez más. En esta ocasión leeremos la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, la primera carta del apóstol Pablo a Tesalónica. Vamos a leer el capítulo 4. Y de este capítulo 4, los versículos 13 al 18, la parte última del capítulo 4. Aunque es breve, vamos a hacerlo como acostumbramos, de una manera alternada. Dice la palabra del Señor: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Amén. Bendito y soberano Dios, hemos leído, Señor, tu palabra, y ahora te rogamos, Señor, que el propósito para el cual la has revelado, es decir, para nuestra edificación, se cumpla hoy con nosotros. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Los pasajes que hemos leído evidentemente nos trasladan al tema que aborda dos preguntas del Catecismo de Heidelberg. La pregunta 57, cuya pregunta es: ¿qué consuelo te da la resurrección de la carne? Y la respuesta: que no solo mi alma después de esta vida será llevada en el mismo instante a Cristo, su cabeza, sino que también esta mi carne, siendo resucitada por la potencia de Cristo, será de nuevo unida a mi alma y hecha conforme al glorioso cuerpo de Cristo. Asimismo, la pregunta 58. ¿Qué consolación te ofrece el artículo de la vida eterna? Y respuesta: que si ahora siento en mi corazón un principio de la vida eterna, después de esta vida gozaré de una cumplida y perfecta bienaventuranza que ningún ojo vio, ni oído oyó, ni entendimiento humano comprendió, y esto para que por ella alabe a Dios para siempre. Lo que la Escritura nos dice acerca de la resurrección se plasma en estas dos preguntas en nuestro catecismo. Y como es evidente en las dos preguntas, es para consolación. ¿Cuál es tu consuelo respecto de la resurrección de la carne? También el apóstol Pablo, en el pasaje que hemos leído de 1 Tesalonicenses, dice que escribe esas palabras a los hermanos de Tesalónica para consolación. Y este es un gran tema, hermanos. El primer pasaje que leímos, que nos relata la historia de la muerte y la resurrección de Lázaro, también nos lleva a este punto. Como dice el texto, un día enfermó Lázaro. Y eso fue de preocupación para sus hermanas, Marta y María. Inmediatamente que vieron enfermo a su hermano,
buscaron hacer lo que estaba en sus manos hacer para preservar la vida de un ser querido. Creo que todos podemos entender esa historia y podemos entender el sentir que Marta y María pudieron haber tenido en esas circunstancias. ¿Y por qué digo eso? Porque todos nosotros hemos pasado algún momento así. Un ser querido se ha enfermado o nosotros mismos nos hemos enfermado. Y creo que en esta época que nos ha tocado vivir, hermanos, de la pandemia, sin duda que este ha sido un sentir que se ha apropiado de nosotros en un momento u otro. Quizá cuando vamos al médico por alguna enfermedad, algunos dolores intensos, vamos con el temor y le preguntamos al doctor si aquello no será una cuestión que pueda amenazar nuestra vida. Quienes tienen a alguien que está enfermo con una enfermedad difícil, una enfermedad que amenace la vida, podrán entender lo que Marta y María pudieron vivir en aquellos momentos y también buscaron hacer lo que pensaron estaba en sus manos. Las Escrituras no nos dicen cuál fue la enfermedad de la cual había enfermado Lázaro, pero de seguro que era una enfermedad grave. Tan es así que murió. Inmediatamente que Lázaro enfermó, o quizá Marta y María ya hicieron algunas cosas que estaban en sus manos, pero no lograron mejoría en su hermano, entonces enviaron a una comitiva a avisarle al Señor Jesús, como dice el texto, diciéndole: aquel a quien amas está enfermo. ¿O quién de nosotros, hermanos, también ha estado enfermo? Y una enfermedad tal que nos lleva a pensar si acaso no moriremos de esa enfermedad. Como he mencionado, en el tiempo que vivimos, muchas familias han vivido una historia similar a la de Marta y de María. He escuchado muchas historias y he vivido en carne propia lo que significa perder en el corto tiempo familiares, amigos y colegas. Hemos visto cómo el temor a morir en esta época quizás se ha hecho más manifiesto en todos nosotros. A tal punto que no salimos de casa. A tal punto que nos encerramos y tomamos otras medidas. Pensamos ver nuestra vida amenazada. ¿Qué hacer en esos momentos? ¿Y cuál es la esperanza? ¿O es el miedo que se va a apropiar de nosotros como aquellos que no tienen esperanza, dice el apóstol Pablo? ¿O cuál es la esperanza que te mantiene en pie y te consuela en medio incluso de la muerte? ¿Qué te consuela aunque has perdido un ser querido, un padre, un hijo, un hermano, un amigo? ¿Qué es lo que consuela tu corazón en medio de estos momentos de prueba? Se dice que los mexicanos nos reímos de la muerte, o nos reímos de todo, incluyendo nos reímos de la muerte. La muerte no deja de ser algo terrible, sin duda, aunque para referirnos a ella usemos eufemismos. No nos referimos directamente a ella, pero sí hablamos, por ejemplo, de irse al otro mundo. Nos referimos a la muerte. Usamos eufemismos como colgar los tenis. Nos referimos a lo mismo.
¿Qué otros eufemismos usamos? Alguien una vez dijo, ¿por qué no te pelas como Pedro Infante? Yo digo, ¿cómo se pelaba él? Dice, para el otro mundo. Usamos este tipo de eufemismos y nos reímos de algo que es muy serio. Nos reímos mientras no estamos en ese límite de nuestra existencia. Pero nadie se ríe cuando está al borde de la muerte. Entonces puede ser que toda tu vida pase delante de ti en un instante. ¿Y verdad que nadie quiere morir? Y nadie quiere morir porque no fuimos creados para morir. Pero la muerte es parte de nuestra experiencia en este mundo. Pero no porque la muerte sea parte de nuestra vida, sino porque la muerte está presente a causa de nuestros pecados. Porque dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte. Así pues, la muerte, en donde quiera que la veamos, nos está hablando precisamente del pecado que ha introducido la muerte en la existencia nuestra. Y si no hubiera esperanza, entonces no tendríamos más que estar entristecidos porque vamos a morir y no hay más después de eso. Sin embargo, aquí es donde la palabra de Dios suena con esperanza. Y lo que nos dice estas dos preguntas del catecismo es acerca del consuelo para el cristiano. Porque nuestra consolación ante la muerte es la garantía de nuestra resurrección en Cristo Jesús. El lenguaje del catecismo es un lenguaje confesional, no es un lenguaje teológico. El catecismo no es un tratado de teología, es una confesión. Y por eso su lenguaje lo es también. El lenguaje no trata de ser, digamos, hasta los más mínimos detalles, sino es una confesión. Usa un lenguaje popular, el lenguaje que la gente habla todos los días. Y precisamente por ello, miramos que el lenguaje en estas respuestas a las preguntas es un lenguaje que alguien inmediatamente diría, el catecismo es dualista. Pero no, usa el lenguaje que todo mundo usa cotidianamente. No es un lenguaje especializado, no es un lenguaje teológico en el sentido académico. Como ejemplo, las Escrituras también hablan así. Un ejemplo clásico lo encontramos en Eclesiastés capítulo 12 y versículo 7. Dice la palabra, hablándole a los jóvenes, desde muchos versículos antes, acuérdate, ¿no?, de tu Creador en los días de tu juventud. Y le advierte y lo dirige para que vea cuál es el propósito de la existencia. Y el argumento va así hasta decirle antes, en palabras muy sencillas ahora diríamos, antes que te llegue la hora de morir. Es decir, antes que mueras. Y el versículo 7 dice en estas palabras, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Parece un lenguaje dualista. No lo es. Simplemente es un lenguaje cotidiano, un lenguaje popular, en el que todo mundo sabe que cuando una persona muere, deja de respirar. Eso es todo lo que pasa. La intención del predicador
no es hablar aquí de exhaustivamente del alma inmortal, de dónde se va el alma. Simplemente por el argumento está diciendo, acuérdate de servir a Dios antes de que ya no puedas, porque la muerte es el límite. Vemos que la intención del predicador es enfatizar que el hombre fue creado para servir a su Creador en esta vida, en esta tierra, y por lo tanto, nuestro servicio debe ser evaluado desde este propósito. No es tanto hablar de lo que sucede en la muerte o después, sino el énfasis está en que aprendamos a servir a Dios, porque ese es el objetivo de nuestra existencia. Al hablar en este lenguaje, lo único que está diciendo es, antes que se acabe tu vida. En la experiencia sabemos, cuando sepultamos a una persona, su cuerpo está inmóvil, porque ya no tiene vida. Entonces, en el lenguaje popular suele decirse, el alma se fue con el Señor y su cuerpo lo depositamos en la tumba. Ese es un lenguaje popular, no trata de ser en un sentido académico, teológico, exhaustivo. Nuestro lenguaje usa de este tipo de expresiones que no son especializadas, son expresiones confesionales. En nuestra experiencia, como he mencionado, el cuerpo está en la tumba, pero nuestra alma, que se refiere al ego, al yo, si queremos decirlo así, a mi ser esencial, eso le pertenece a Dios, y eso está a buen resguardo en Él. Esa es la consolación. Iniciamos ahí lo que la Escritura menciona para nuestra consolación. En primer lugar, las Escrituras nos enseñan que la muerte no es el final. Nos enseñan a ver correctamente la muerte. La muerte como maldición. Las Escrituras son muy claras al enseñarnos que el hombre no fue creado para morir. Dios hizo al hombre para vivir para siempre, en una relación de comunión con Él. Pero el hombre no tiene vida en sí mismo. Ese es el significado de ser criatura. Ser criatura precisamente significa que se existe en dependencia y no en autonomía. El único que tiene vida en sí mismo es Dios. Toda criatura existe solamente en relación a aquel que le da la vida. En este caso, para nosotros, vivimos en dependencia y no en autonomía. Para señalar esto, Dios puso en el huerto del Edén dos árboles en particular, y le dijo al hombre: de todo árbol del huerto puedes comer. Y puso en el huerto del Edén, por una parte, el árbol de la vida, sobre el cual no hay una maldición, o no hay una advertencia, o no hay un mandamiento en contra. Solo menciona el texto que está ahí en el centro del huerto, el árbol de la vida, y está otro árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Sobre este sí hay una advertencia. Sobre este sí hay un mandamiento. El Señor dice: no comas de él. Y la advertencia: porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Miramos entonces que la muerte no es parte de la creación. Dios no dijo: sea
así como dijo sea la luz, y como dijo produzca la tierra seres vivientes, produzcan las aguas seres vivientes. En ningún momento Dios dijo o le dio a la muerte una realidad como a las otras criaturas. Más bien la muerte, decimos, es antinormativa. Porque si la palabra de Dios nos llama a existir, la muerte significa lo contrario. La muerte no es parte de la creación, porque lo que las Escrituras nos dicen. La muerte entró a causa de la desobediencia de nuestros primeros padres, tal como Pablo lo dice en Romanos capítulo 5 y versículo 12. Busquen conmigo, por favor, ese pasaje. Romanos capítulo 5, versículo 12. Escribió el apóstol Pablo: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, donde hay muerte, o miramos la muerte, porque hay pecado. Por cuanto todos pecamos, todos también morimos. Pero la muerte entonces no entra como parte del orden establecido por Dios, sino como maldición a causa de nuestra rebeldía para con el Creador. De manera que no le demos a la muerte el estatus de normal en la existencia de la humanidad. Como de repente mucha gente dice, bueno, pues para morir nacimos, ¿no? No. Incluso aquellos que pueden decir eso mientras están llenos de salud, cuando les llegue el momento, no creo que con tanto entusiasmo enfrenten la muerte, porque no fuimos creados para morir. La muerte siempre nos recuerda la presencia del pecado, y que la muerte está aquí entre nosotros como consecuencia de esa rebeldía de nuestros primeros padres. El apóstol Pablo, en el pasaje que hemos leído, escribió a los hermanos de Tesalónica para consolarlos con las palabras del regreso de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección de los creyentes. La muerte a todas luces, hermanos, es terrible. La muerte significa separación. La muerte nos separa de nuestros seres queridos, y por eso la muerte es dolorosa. Y es posible que todos nosotros aquí hayamos experimentado ya el dolor que produce la muerte. Sin duda que expresamos ese dolor ante la partida de aquellos a los que amamos. Pero a veces no es tanto por ellos, sino por nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a superar esa prueba? ¿Y cómo no ser como los otros gentiles que ante la muerte no tienen esperanza? Pablo escribe a Tesalonicenses: escribo estas palabras porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, o acerca de los que han muerto. La palabra de Dios no es exhaustiva al hablarnos de esto, pero nos habla suficiente para mantener nuestra esperanza, para que no nos entristezcamos, dice la Escritura,
como los otros que no tienen esperanza. No hace mucho falleció una hermana. Nos avisaron e inmediatamente fuimos a donde estaban llevándose a cabo las exequias. Llegamos, era una funeraria, y tuvimos nuestros devocionales, entonamos cánticos, oramos al Señor, por supuesto leímos las Escrituras. El encargado que estaba ahí se acercó a uno de los hermanos que iba conmigo. Después este hermano me platicó. Me dice, se acercó la persona que estaba ahí en la oficina y se asomó a ver qué estaba sucediendo. Y preguntó, ¿quiénes son ustedes? Y pregunta, ¿por qué? Bueno, le dijo el hermano de dónde veníamos, quiénes éramos. Y siendo esta persona que todos los días ve quizá situaciones como estas, dijo, ¿por qué ustedes no están tan tristes y desconsolados como otros que han estado aquí? No dejaba de ser doloroso para la familia la separación de su madre. No era carente de dolor para los nietos, para los hermanos en la fe, separarse de una hermana. Pero ¿qué es lo que consolaba? Cuando falleció mi hermano, también después me lo platicaron, acompañó mucha gente que le conocía, entre ellos alguien que no es cristiano, incluso creo que se dice ateo, pero estuvo presente en la predicación, en la alabanza a Dios, en la gratitud a Dios. Después él dijo a algunos de los que estaban ahí presentes, qué bonito funeral. Estaban tristes, sí, la familia estaba triste, pero no desesperada. Triste, sí, pero no desconsolada. Cuando la gente mira eso de los creyentes, se desconcierta porque no sabe por qué la tristeza no se apodera del corazón. Me ha tocado en algunos momentos estando en el cementerio. Ya se fue todo el mundo, pero aún se quedaron ahí y hay gente abrazando la tumba, acostada sobre la tumba, abrazando la tumba. No tienen esperanza. Pablo dice, hermanos, les escribo estas cosas acerca de los que ya murieron, acerca de los que duermen, para que ustedes no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque la muerte, sin duda, es muy dura. Pero nuestro Señor Jesucristo venció la muerte. Nuestro Señor Jesucristo se levantó de la tumba. Y como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, si Cristo Jesús resucitó, también nosotros resucitaremos. Esas son las palabras que el apóstol Pablo da a la iglesia. Porque aquel Señor en el que han creído, nuestro Señor Jesucristo, si bien muchos de Tesalónica que han creído en el Evangelio no lo han visto, porque no estuvieron ahí presentes. Pero dice, si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así también los que creyeron en Cristo Jesús resucitarán con Él. Esa es la implicación de la segunda parte del texto. Porque cuando el Señor Jesucristo regrese, ¿quiénes vendrán con Él?
todos los que durmieron, o todos los que durmieron en el Señor. De manera que esas palabras del apóstol dan consolación ante la muerte. Da consolación a aquel que enfrenta la muerte, pero da consolación también a aquel que sigue con vida en este mundo. Le da seguridad a aquel, porque puede decir, como dijo Esteban, enfrentando la muerte. ¿Se acuerda de las palabras últimas de el diácono Esteban? Que fueron palabras semejantes a su Señor cuando Él estaba pendiente de la cruz. Perdónalos, pero además de eso, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de mi vida, porque mi vida está en sus manos, porque Él guarda mi vida. Es entonces cuando entendemos las palabras del Señor Jesús: no temas a quien puede matar el cuerpo, mas el alma no puede matar. ¿Por qué? Porque el Señor de la vida es nuestro Señor, y por su resurrección garantiza nuestra resurrección también. Por eso el catecismo dice: también esta mi carne, siendo resucitada por la potencia de Cristo, será de nuevo unida a mi alma y hecha conforme al glorioso cuerpo de Cristo. La resurrección, claramente, hermanos, no es un fenómeno natural. Es decir, no sucede solo porque tiene que suceder. Como por ejemplo, hoy va a llover, porque tiene que llover. Estamos en la época de lluvias. La muerte no tiene que pasar porque tiene que pasar. La muerte es un milagro, porque es una acción directamente de Dios, manifestando su gracia, porque nos hizo no para perecer, sino nos hizo para vivir, para siempre tomados de su mano. Precisamente porque la resurrección no es un fenómeno natural, cuando los atenienses escucharon acerca del tema por labios del apóstol Pablo, Hechos 17:32, ¿se acuerdan cuál fue su reacción? Les pareció una locura y le dijeron a Pablo: te escucharemos en otra ocasión. El catecismo nos dice que la resurrección nuestra ya está garantizada por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor venció la muerte en la cruz. Juan capítulo 10, versículo 17. ¿Qué dice este pasaje? Juan capítulo 10 y versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Yo pongo mi vida, dice el Señor, para volverla a tomar. Nadie me quita, dice el Señor, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Quién pues puede tener temor de aquel que dice estas palabras? Porque aquel que dice estas palabras más bien las dice para nuestra fortaleza y para nuestra consolación. Nuestra vida está a buen resguardo en sus manos. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20. En su argumento acerca de la realidad de la resurrección, el apóstol Pablo expresa estas palabras también. El Señor Jesucristo no es el único que ha de resucitar. Dice,
Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Respecto de la resurrección del Señor, el apóstol menciona dos cosas. Primero, desde el principio del capítulo 15, el apóstol Pablo enfatiza la veracidad histórica de la resurrección. Hay testigos, dice el apóstol. Hay testigos, no solamente los más cercanos, los discípulos, los apóstoles. El Señor apareció también en una ocasión a más de 500, dice el apóstol Pablo, y finalmente dice, me apareció a mí. El testimonio de Pablo es valioso, porque él no pertenecía al círculo cercano del Señor, él era un enemigo del Señor. Pero ante la evidencia se rindió. Nadie se lo contó. Yendo con sus propósitos perversos en camino a Damasco, el Señor lo detuvo. ¿Quién le salió al paso a Pablo? El resucitado. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Segundo, el apóstol Pablo en este capítulo 15 enfatiza que la resurrección del Señor Jesucristo da garantía para nuestra resurrección. En los versículos que ya hemos mencionado, es bastante extenso el argumento del apóstol Pablo en este capítulo. Así que con toda esa garantía, ¿cómo enfrentamos la vida todos los días? Y más en aquellos momentos difíciles que enfrentamos donde nuestra vida es amenazada. Porque algo es cierto, todos vamos a morir. Más tarde, más temprano, pero todos vamos en este camino. Por eso la pregunta es, ¿cuál es tu consolación? Es la resurrección que el Señor Jesucristo ha garantizado para mí. Suele decirse, hermanos, y esto hay que mencionarlo también, es muy popular pensar que cuando uno muere, pues me voy a ir al cielo. Otra vez es un lenguaje confesional, pero ese no es el fin. El fin es la resurrección, porque la resurrección significa que volveremos a ser como nos vemos el día de hoy, excepto ya sin el pecado y sin todas las consecuencias que el pecado ha traído a nuestra existencia. Pero ya participamos de la resurrección, porque todo cristiano ha de experimentar dos resurrecciones, como dice la Escritura. Primero, todos nosotros ya somos participantes de una primera resurrección. Efesios capítulo 2, versículo 1. ¿Alguien quizá lo sabe de memoria? Dios os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Habiendo desobedecido a Dios, como el Señor mismo lo dice en el capítulo 2 de Génesis, el día que de este árbol comieres, ciertamente morirás. Cumplido. Ahora a partir de eso, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero por la gracia de Dios en Cristo Jesús, aquellos que son creyentes en Cristo Jesús, dice el texto, Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué significa estar en Cristo? Si estás en Cristo, nueva criatura eres, dice el apóstol Pablo.
Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Señor Jesucristo, el que cree en mí, ya, no dice algún día en el futuro muy lejano, no dice ya, ahora, es presente, el que cree en mí tiene vida eterna. Finalmente, Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Dios, hermano, te escogió desde antes de la fundación del mundo. Por eso Efesios capítulo 1 dice el apóstol: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Y cuando Cristo estaba en la cruz, nosotros estábamos con Él ahí. Así como estuvimos en el Edén con el primer Adán. Y fracasamos con Él y morimos con Él. Así estábamos con Cristo en la cruz, porque Él estaba allí por nosotros. Y por eso el texto dice: somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros ahora andemos como vivos entre los muertos, es decir, en novedad de vida. Así que todos los que creen en Cristo Jesús ya disfrutan de la vida eterna. Ya han recibido la primera resurrección, porque hemos sido trasladados de muerte a vida, porque estando muertos hemos recibido vida en Cristo Jesús. La segunda resurrección, nuestro Señor Jesucristo, por ese mismo poder con que nos ha resucitado espiritualmente, también nos resucitará corporalmente. Romanos 8:11. Y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Miren, hermanos, y eso no es saber si acaso, ¿no? Esa es una seguridad. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, y eso es verdad. El apóstol Pablo en 1 Corintios dice: ¿no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? ¿Y quién os ha hecho renacer? El Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo entonces está en nosotros, y el Espíritu Santo levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué hará el Espíritu Santo? Vivificará también nuestros cuerpos mortales cuando llegue ese momento. Luego entonces, hermanos, sí, tenemos que morir. Porque junto con toda la creación, todo será renovado en cielos nuevos y tierra nueva. No sabemos con exactitud y no podemos hablar con todo detalle acerca de la resurrección. Pero así como nos vemos hoy, cada uno de nosotros tiene un carácter propio. Cuando venga el Señor, nos reconoceremos. Cuando venga el Señor, nos veremos. Porque los que han sido redimidos en Cristo Jesús somos nosotros.
Y Él nos dice que nos resucitará en el día postrero. Por eso también con el salmista decimos que en su luz veremos la luz. Y Él nos llevará aún más allá de la muerte. En conclusión, hermanos, así como inicia el catecismo, ¿quién recuerda la primera pregunta de este catecismo? ¿Cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? ¿Qué te consuela, hermano? No sé cuándo el Señor nos llame a su presencia, pero ¿qué es lo que fortalece tu vida aquí y ahora? ¿Qué es lo que llena tu vida de esperanza? Esa esperanza que todos aquellos que están lejos del Señor no experimentan. Y la respuesta del catecismo es muy pertinente. Mi único consuelo tanto en la vida como en la muerte es que yo no me pertenezco a mí mismo, sino le pertenezco a mi fiel Salvador Jesucristo. Y mi vida está ahí a buen resguardo. Quiera el Señor que cuando Él o llegue el momento podamos decir como Esteban también: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esperando la resurrección, porque dice la Escritura: si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Ahora pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Consuélese nuestro corazón, fortalezca nuestra vida, porque nuestros ojos están puestos en el Señor que viene. Y como dice el apóstol Pablo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estar para siempre con el Señor. Y el versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aliéntese tu corazón, hermano. Si de repente tienes ese temor de morir, esa incertidumbre al morir, si la muerte te preocupa y te quita el sueño, mira en estas palabras. Tu vida le pertenece al Señor y Él la guardará. Y si mueres, no te has perdido, porque el Señor te tiene en sus manos. Y cuando el Señor venga, resucitarás. Y si cuando el Señor viene todavía vivimos, seremos transformados y seremos reunidos todos otra vez con el Señor, para morar para siempre en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Así que, para gloria de Dios, hermanos, vivimos nuestra vida y Él sea glorificado todos los días de nuestra existencia. Vamos a orar. Bendito y soberano Señor, dueño de nuestras vidas, la muerte es temida, Señor, por el ser humano. Por el ser humano que no tiene certeza de su futuro, que mira hacia adelante con incertidumbre, porque su vida no tiene fundamentos, y que le horroriza la sola idea de morir.
Tú, bendito Señor, le has dado a tu pueblo consolación. Una consolación firme, que tu pueblo puede decir: no me pertenezco a mí mismo, le pertenezco a mi fiel Salvador Jesucristo. Que puede vivir, Señor, cada día en este mundo, confiando, Señor, que su vida está en tus manos. Y nada acontecerá en la vida de nadie que no venga de tu mano. Así, la muerte tampoco viene por accidente. Porque tú has vencido, Señor, y has garantizado la vida eterna para tus hijos. Vida eterna que ya disfrutamos. Vida eterna que será en plenitud cuando venga, Señor Jesucristo, y cuando todos los que han muerto creyendo en ti serán resucitados. Y los que queden todavía serán transformados, y así seremos reunidos, Señor, para estar para siempre contigo. Esa consolación, Señor, caracterice nuestra vida todos los días. Y bendito seas tú, Señor, que eres el Señor de nuestra existencia. Amén. En pie, hermanos, en respuesta a la palabra predicada, cantemos el himno 298, cuando la trompeta suene. También de la parte 14, La vida futura, compuesta por J.M. Black y letra por J.J. Mercado.